Hola, buenos días hermanos. Les damos la bienvenida al Centro Cristiano Tizayuca. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso bíblico C y nos toca el tema número 4 que se titula El Señorío de Jesús. Y nuestra cita base es Romanos 10 del 9 al 10. Les voy a leer la traducción lenguaje actual que dice así: pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. ¿Verdad? Pues bueno, ¿qué te parece si hacemos una oración para que el Señor sea el que hable a nuestras vidas sobre este tema que es muy importante, ¿verdad? Para nuestras vidas, el reconocer que Jesucristo es el Señor y que tiene control de nuestras vidas. Es muy importante y pues vamos a orar para que el Señor hable a nuestros corazones. Papito Dios, te damos gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres un Dios que nos ama, Señor, que nos procura en todo momento. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que seas tú, Señor, el que nos redarguya, aun si estamos haciendo las cosas mal, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo el que nos cambie, el que nos transforme, Señor, por medio de tu palabra, Padre, y que podamos poner por obra, Señor, todos tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, continuamos con nuestro objetivo, que es reconocer que Jesucristo es el Señor y que por tanto debo sujetarme a su señorío en mi vida personal, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el reconocer que Jesucristo es el Señor es una parte bien importante, porque a veces aún como cristianos que ya hemos hecho nuestra oración de salvación, creemos que el reconocer a Jesús en nuestras vidas es seguir viviendo como antes vivíamos, y no es así. Yo quiero remontarte a ese recuerdo, para los que ya hemos tenido un encuentro personal con el Señor, a los que ya hemos hecho una oración de salvación. ¿Recuerdas que en ese momento, en esa oración, palabras más, palabras menos, tú reconociste que Jesucristo era el Señor, que era el Hijo de Dios, que había muerto pero que había resucitado el tercer día, que ahora estaba sentado a la diestra del Padre, y el cual nosotros le invitamos a entrar a nuestro corazón, a nuestras vidas, y tomar el control de cada una de nuestras áreas, ¿verdad? De nuestras vidas. Y esta oración es una oración que por lo regular se hace en todas las iglesias, o cuando tú llevas un seguimiento con una persona, en algún momento te va a pedir que hagas esta oración, y pues la verdad a veces la hacemos y no tenemos el pleno conocimiento de qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero yo quiero que el día de hoy tú sepas que si tú ya hiciste esta oración, tú en ese momento le entregaste tu vida a Dios. Y igual si no la has hecho, yo te invito a que el día de hoy tú reconozcas a Dios como tu Señor, como ese Señor que a partir del día de hoy va a tomar el control de tu vida, va a tomar el control de tus pensamientos, porque tú le estás cediendo esa autoridad sobre tu vida. Ajá. ¿Y por qué decimos que Jesucristo es el Señor? ¿O por qué darle ese título, verdad? Recordemos que nosotros tenemos un Dios trino, hemos estado viendo en temas anteriores, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son tres personas, pero que hacen a un solo Dios, ¿sí? Que es el Dios verdadero, el Dios
único, poderoso, que tú y yo conocimos, que tú y yo aprendimos desde pequeños, ¿verdad? Aún no siendo cristianos, en la religión que hayamos estado, se nos inculcó de alguna manera que teníamos un Dios, ¿verdad? Y ese Dios es el Dios verdadero, ¿verdad? El que se nos ha enseñado, ¿verdad? Pero una cosa es que se nos haya enseñado que hay un Dios y otra cosa es que lo conozcamos, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a cierta iglesia y nos dicen, no, pues es que tú tienes que sujetarte a la voluntad del Señor, tienes que invitar al Señor a tu corazón, tienes que invitar al Señor a tu casa, para que Él empiece a obrar y empiece a haber cambios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero no tenemos el pleno conocimiento de quién es Jesucristo, ¿verdad? Y quiero decirte que Jesucristo es esa persona que pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él es esa persona que sacrificó su vida por cada uno de nosotros, aún siendo justo, porque como decía la palabra, el versículo que acabamos de leer, tú y yo merecíamos morir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habíamos transgredido la ley, porque habíamos pecado contra nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, tú y yo merecíamos la muerte y Jesucristo vino a rescatarnos, vino a ponerse en nuestro lugar y por medio de eso nos reconcilió también con el Padre. Ajá, y por medio de él ahora tenemos acceso libre a orar a nuestro Dios, a pedirle a nuestro Dios, a tener una comunicación con él. Entonces, todo esto se lo debemos al Señor Jesucristo. Él es el que vino a rescatarnos, ¿verdad? De pecado, de muerte, y juntamente con Él vino a darnos una vida eterna. Pero esto solamente lo podemos conseguir si tú y yo reconocemos que Jesucristo es el Señor. Es importante que nosotros reconozcamos que Él tiene toda autoridad, que Él tiene todo poder, ¿sí?, sobre nuestras vidas. ¿Y qué le hace ser el Señor? Pues bueno, tener esa autoridad y ese poder. Y vemos cómo en la Biblia, ¿verdad?, se habla de que Él tenía esa autoridad aún para reprender demonios, que tenía el poder de sanar, que tenía el poder de transformar nuestras vidas, que tenía el poder de perdonar los pecados. Y vemos cómo esa autoridad y ese poder aún sigue existiendo, ¿verdad? No solamente en la Biblia, cuando Él se hizo hombre, se humilló, ¿verdad? Y pasó 33 años aquí en la tierra, no solamente cuando Él estuvo aquí en la tierra tuvo autoridad y poder, sino que como es el mismo Dios, Él ha tenido poder y autoridad siempre, ¿verdad? Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega y va a tener autoridad y poder siempre. Ajá. Entonces también le hace ser el Señor, pues ser esa persona digno de respeto, ¿verdad? Porque como nuestro Dios tenemos que respetarlo, tenemos que obedecerle, tenemos que tratarlo con ese respeto. Sí podemos estar confiados en Él y entrar confiadamente a hablar con Él, ¿verdad? Pero tenemos que respetar, ¿verdad? También recordemos que Jesucristo se humilló, ¿verdad? Que Él vino a ser siervo de las personas, no a que le sirvieran. Eso es bien impactante, que dice la palabra que Él vino a servir, no a que le sirviéramos. ¿Te imaginas eso? Que Dios mismo se humilló, dejó su lugar, su trono en el cielo para poder humillarse aquí en la tierra en forma de hombre, ¿sí? Imagínate, eso es algo que no podemos nosotros tener ese conocimiento, no lo podemos entender, ¿verdad? Es algo muy grande que Él viniera a servirnos, en lugar de que nosotros le sirviéramos a Él, ¿verdad? Vino a tener esa actitud de servicio, a tratar a los demás como a sí mismo,
¿sí? Él cuando llegaba a la vida de alguna persona, en las historias de la Biblia, de alguna persona en específico, él no llegaba a reprenderla o a decirle, te vas a ir al infierno, ¿verdad? O a juzgarla, mira, has tenido cierta vida. No, él llegaba con amor, con ese respeto, con ese, no sé, esa sutileza, esa sencillez, a hablarle a las personas, y era por medio de su mensaje de amor, de respeto, que podía convencer, ¿verdad?, a las personas de pecado. Ajá, y de querer, no solamente convencerlas de pecado, sino de querer transformar sus vidas y de seguirle, ¿verdad? Vamos a ver unas citas bíblicas, es Filipenses 2 del 5 al 11. Filipenses 2 del 5 al 11, que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos cómo aquí es la humillación, ¿verdad? Hace referencia a la humillación y a la exaltación de Jesucristo. Tú y yo debíamos de haber estado en esa cruz. Tú y yo fuimos los que pecamos, los que seguimos pecando, los que seguimos transgrediendo los mandamientos de Dios. Y dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y entonces nosotros merecíamos estar en esa cruz. Pero sin embargo el Señor vino a tomar nuestro lugar, vino a redimirnos. Ajá, Él se despojó de todo lo que estaba en el cielo. Imagínate ser el único hijo de Dios y humillarse y venir a esta tierra a pasar hambres, a pasar frío, a pasar soledad, ¿verdad? A experimentar el dolor, el sufrimiento, a padecer necesidades, a padecer inclusive soledad, ¿sí? Él no tenía ninguna necesidad de pasar eso. Sin embargo, Él quiso pagar el precio. Él nos amó tanto que dijo, no, o sea, yo pago el precio por ellos. Yo quiero estar ahí en lugar de Él porque le amo. Dios es un Dios grande y poderoso y santo, que no puede pasar por encima nuestras infracciones, ¿sí? Nuestros pecados. En ese momento dice la palabra que el mundo estaba perdido, ¿verdad? Que como ahora, que había mucha violencia, que había mucho pecado en los tiempos, por ejemplo, como en los tiempos de Noé. Y dice que no había nadie justo, que no se encontró ni uno solo justo que pudiera pagar por nosotros. Entonces Dios nos amó tanto que dijo, pues voy a sacrificar a mi único hijo para que Él pueda pagar Él pueda cargar ese pecado, ¿verdad? No podemos, Dios nos ama tanto, pero eso no significa que pueda pasar por alto nuestras transgresiones. La paga del pecado debemos de pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Debemos de asumir nuestras infracciones. Y en ese momento Jesucristo era el único justo, ¿verdad? Para poder cargar con el pecado de la humanidad. Y entonces Él fue el que pagó por todo en esa cruz.
Y a partir de ahí, de ese sacrificio, pudimos reconciliarnos con el Padre, ¿verdad? Y hubo ese sacrificio y único sacrificio, y ese sacrificio ha servido para que tú y yo podamos tener acceso libre a poder comunicarnos con el Señor. Es algo que no debemos de pasar por alto y algo que no debemos de despreciar, ¿sí? Porque antes, en el Antiguo Testamento, era necesario que el sacerdote se metiera una vez al año, ¿verdad? Para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Y las personas no podían tener una relación íntima con el Señor. Era obligatoriamente mediante un sacerdote. Y a partir del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, nosotros ya podemos tener ese libre acceso hacia el Padre, ya podemos tener esa comunicación. Y muchos de nosotros, aun siendo cristianos, despreciamos ese sacrificio, despreciamos esa oportunidad de poder tener una relación con el Señor, una relación en la que Dios ya no nos ve como esos como ese infractor, ¿no? de la ley, sino que cuando nosotros cometemos un pecado, tenemos ese libre acceso de ir con el Señor, reconocerlo, pedirle perdón y en el nombre de Jesús, ¿verdad? Arrepentirnos. Y entonces cuando nosotros decimos, te lo pido en el nombre de Jesús, el Señor recuerda ese sacrificio que su Hijo hizo y nos justifica por medio de ese sacrificio. No quiere decir que ya no somos pecadores y que Él va a pasar por alto nuestros pecados. No, significa que los cometimos, pero que estamos pidiendo perdón por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros nos acercamos al Padre, Él ve a su mismo Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, ¿sí? Y somos justificados por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces vemos cómo es importante que tú y yo conozcamos esto y que todo lo que pidamos al Padre lo pidamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que pagó por nosotros, nadie más, ¿sí? Nadie más, y por tanto nadie más se merece la gloria y la honra más que nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él, que es el único intermediario entre los hombres y Dios, Él es el único que nos va a poder justificar y Él es el único por el que nosotros vamos a tener acceso a la vida eterna, ¿verdad? A la verdad. Él es el único, dice la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Por eso es importante que nosotros reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor. Imagínate, de verdad, es algo como a veces nosotros nos sentimos heridos por personas a las que ayudamos, a las que decimos, híjole, pues yo le eché la mano en esto a tal persona y no reconoce o no me agradece, ¿no? Y sin embargo, hay veces que nosotros no agradecemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y muchas personas no lo tomamos en cuenta. Y hacemos a veces la oración de confesión que decíamos al inicio, pero no reconocemos a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Señor, ¿sí? Y pues bueno, como segundo punto vamos a ver el significado de la palabra Kyrios. Y Kyrios se escribe de la siguiente manera, es K de kilo, Y-R-I-O-S, Kyrios. Viene de origen griego que significa jefe, amo, soberano, dueño y máxima autoridad. Poder absoluto sobre el cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Ajá. Y pues bueno, algunas citas bíblicas que tenemos aquí es Apocalipsis 1, 17 al 18. En donde nos dice que Jesucristo es el primero y el último, ¿verdad? Y que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades.
Otra cita bíblica es Colosenses 2 del 13 al 15, en donde nos dice que Jesucristo triunfó sobre potestades y principados y que tiene autoridad sobre ellos. Fíjate, es algo curioso, ¿no? Hasta los demonios se sujetan a Jesucristo y muchas veces nosotros no nos sujetamos a la voluntad del Señor. Otra cita bíblica es Filipenses 2:10, en donde dice que toda rodilla se dobla ante Jesucristo en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Mateo 28:18 dice que Jesucristo tiene toda autoridad y es el Señor de todo y sobre todo. Entonces vemos cómo en la palabra, ¿verdad?, nos dice que Jesucristo es el Señor, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tiene autoridad, que tiene poder, que se merece, ¿verdad?, ese reconocimiento, esa gloria. Dios le da ese reconocimiento, Dios le da esa gloria, ese poder, ¿verdad? Y entonces, si el Señor, si Dios le da ese reconocimiento a su Hijo, ¿por qué a veces nosotros mismos no se lo damos? ¿Por qué a veces nosotros seguimos o queremos seguir viviendo bajo nuestras leyes, bajo nuestras reglas, como si no hubiéramos experimentado un cambio en nuestras vidas, como si no hubiéramos experimentado un encuentro personal con nuestro Dios? Como punto número 3 vamos a ver el señorío de Jesús en mi vida. Y pues bueno, señorío es el nombre que recibe el dominio o la potestad de un señor. El concepto también hace referencia al territorio que pertenece a esta persona y al estatus o dignidad de la que goza. Y es algo, pues curioso es que se me hizo curioso porque dice que es el nombre o dominio, ¿verdad?, o potestad de un señor o territorio. Quiero decirte que desde el momento en el que tú aceptaste al Señor, tú le perteneces. Tú eres la tierra del Señor, eres el territorio del Señor, en donde Él ejerce su dominio y su potestad. Ese es el verdadero significado de señorío. Entonces, yo no sé si en el momento en el que tú hiciste tu oración de salvación, estabas consciente de lo que estabas diciendo al Señor. Pero el día de hoy yo sí quiero hacer conciencia de que cuando hicimos esa oración, nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Y a lo mejor en este tiempo no hemos vivido conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que Él nos ha mandado. A lo mejor todavía seguimos viviendo bajo nuestras reglas, bajo nuestros principios, y a lo mejor nada más hicimos esa oración, y muchas personas hicieron esa oración un día en la iglesia y después se alejaron. Pero quiero decirte que a lo mejor a ti y a mí se nos olvidó esa oración, pero al Señor no. Y entonces desde que nosotros le invitamos al Señor a nuestro corazón, a nuestra vida, y creímos en Él, a partir de ese momento tú y yo le pertenecemos, tú y yo somos su tierra, y Él va a trabajar y Él va a hacer lo que tenga que hacer para que tú y yo nos sujetemos a su voluntad y hagamos su voluntad. Y a veces eso nos duele, y nos duele mucho, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a tener una vida en desorden, a tener una vida en donde yo decido lo que voy a hacer con mi vida, y a veces hasta con la de mi familia, con la de mi esposo, con la de mis hijos. Y quiero que sepas que eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque a partir de ahora entonces Dios es el que viene a tomar esa autoridad. Y pues bueno, el señorío de Jesús ya en un contexto cristiano, pues hace referencia a la confesión fundamental que tú y yo hicimos. Y cuando un creyente hace tal confesión por fe, está afirmando directamente su pertenencia a Cristo como su Señor, expresada a través de la obediencia incondicional a su voluntad.
esta idea es decir Cristo es, soy propiedad de Cristo. Qué fuerte verlo desde este punto de vista, porque a veces de verdad no estamos conscientes de lo que es ceder mi voluntad al Señor, ¿sí? Y quiero que sepas que estamos bajo autoridad de Jesucristo y estamos bajo autoridad, ¿sí? De tener una obediencia incondicional a su voluntad. Y de verdad que muchos no lo hacemos. Muchos creemos que ser cristianos, pues a lo mejor es apartarnos inclusive hasta de lo malo. Y muchos lo hemos hecho. Muchos hemos dejado de fumar, muchos hemos dejado de tomar, muchos hemos dejado de decir groserías, muchos hemos cambiado nuestra actitud, muchos hemos hecho varias cosas, hemos tenido un cambio que podemos verlo, que los demás pueden ver. Pero muchos no hemos cedido plenamente nuestra voluntad al Señor. No hemos cedido nuestra autoridad al Señor. Porque a veces seguimos creyendo que yo soy la dueña de mi vida, que yo puedo decidir lo que voy a hacer a partir de hoy, y eso no es cierto. Quiero que sepas que tú, en el momento en el que creíste que Jesucristo es el Señor y que lo invitaste a tu corazón y a tu vida, entonces a partir de ahí tú eres propiedad de Cristo. Y entonces no podemos seguir viviendo como nosotros querramos, como a nosotros nos parezca. Tenemos que sujetarnos a su voluntad y a su palabra. Y te repito, eso duele. Dice, nuestro pastor tiene una frase y dice, el crecer duele, y duele mucho. Duele mucho dejar de ser nosotros, duele mucho sujetar la carne, duele mucho sujetar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestro carácter. Duele mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces seguimos experimentando las mismas pruebas que antes. Eso no cambió. Seguimos teniendo dificultades, seguimos teniendo problemas. Eso no cambió al decidir ser cristianos, al decidir seguir a Cristo. Seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo enfermedades, seguimos teniendo falta de trabajo, seguimos teniendo problemas matrimoniales, seguimos teniendo problemas con nuestros hijos. Eso no cambió. Pero lo que cambia es nuestra actitud y nuestra forma de hacer frente a todas esas circunstancias, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué cambia? Porque si tú te estás sujetando a la voluntad y al señorío de Jesús, debes de actuar de una manera como lo haría Jesús, y eso es bien difícil, ¿verdad? Ya no debemos de actuar como Belén actúa, ya no debo de hablar como Belén hablaría, ya no debo de opinar como Belén opinaría, sino como Cristo dice que tengo que hacerlo. Y eso es bien difícil, ¿verdad? Y pues bueno, esto tiene mucho que ver con quién está sentado en el trono de tu corazón, ¿sí? Todo hombre, mujer, tiene un trono, ¿sí? En el cual, en el caso de los cristianos o en el caso de los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, debe estar sentado al mismo Jesucristo. Pero hay veces que no es así. O hay veces que sentamos a Jesús y luego lo quitamos, lo sentamos y lo quitamos, lo sentamos y lo quitamos y nos ponemos nosotros, ¿sí? El día de hoy yo te quisiera preguntar, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? A veces está sentado nuestro ego, a veces está sentada nuestra carne, a veces está sentado pues hasta otra persona, ¿verdad? A quien pues es nuestro ídolo, ¿verdad? En la tierra. A veces sentamos a nuestros padres, pues a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, ¿sí? Y actuamos conforme a esa persona. Queremos igualar o queremos hacer las cosas como él las hace, ¿sí? Sin fijarnos que la persona que debe estar sentado en el trono
de nuestro corazón es Jesús y que no podemos estarlo quitando y poniendo, quitando y poniendo. Debemos ser cristianos radicales, cristianos de un solo ánimo, ¿no? Dice que a veces somos de doble ánimo, porque a veces sí queremos ser cristianos y a veces no. De repente es bien fácil querer ser cristianos cuando todo va bien, pero cuando hay dificultades, ¿a quién ponemos en el trono de nuestro corazón? A veces pones en el trono de tu corazón las emociones y te dejas guiar por tu vista, por tus sentimientos, por lo que te hicieron y no buscamos el consejo adecuado que es nuestro Señor Jesucristo, que el que debe estar sentado. A veces sentamos a nuestro ego y decimos, no, es que yo, mira, ya tengo un buen trabajo, porque yo soy una persona talentosa, porque yo soy una persona eficaz, porque yo, no, y nadie me va a ver la cara y nadie se va a burlar de mí y yo soy mejor que todos y todos los demás están mal y yo soy el único que está bien y no, o sea, infinidad de cosas que podemos seguir haciendo y a veces tenemos muchas debilidades. Aún siendo cristianos tenemos muchas debilidades. Es algo, hermanos, que debemos de perfeccionar. Debemos de hacer conciencia de que ya le pertenecemos a Dios y de que debemos de dejar de hacer muchas cosas que aún venimos arrastrando, porque es lógico. Tenemos, como seres humanos, tenemos muchas imperfecciones, tenemos muchos defectos y más cuando hemos conocido al Señor ya de grandes, ya de adultos. ¿Por qué? Porque tenemos ya toda una vida en el mundo, tenemos ya toda una personalidad hecha, tenemos ya todo un criterio hecho y es difícil, ¿verdad? Pues a veces el quitarnos nosotros y poner al Señor. Pero es algo que debemos de estar esforzándonos. Tenemos que experimentar ese cambio y tenemos que preguntarnos si realmente hemos sufrido cambios a través del tiempo. Porque si tú y yo tenemos 20 años de cristianos y seguimos siendo los mismos de cuando empezamos, pues quiere decir que no estamos aplicando el señorío de Jesús en nuestras vidas. Quiere decir que no nos estamos sujetando y mi hermano, de verdad eso es, me duele decirlo, porque aún nosotros estamos a veces en la misma condición, pero es rebeldía. Es rebeldía porque no queremos hacer caso a nuestro Dios, porque queremos seguir viviendo a nuestra manera, porque pensamos que a veces pensamos que Dios no nos habla, o es que Dios no me contestó, entonces yo voy a hacer lo que yo creo. Pero hay veces que ni siquiera le preguntamos a Dios sobre qué hacer en ciertas circunstancias. Entonces, el punto número 4 es cómo rendir mis debilidades a su señorío. Como seres humanos, pues es normal tener defectos y tal vez existan áreas de nuestra vida que aún no le hemos rendido al Señor y en la cual aún batallamos demasiado, pero debemos de rendírselas al Señor para que Él nos vaya cambiando y nos vaya transformando. No debemos dejar nada oculto, ningún área, ¿sí? Todas se las debemos de rendir al Señor. Y algunas acciones prácticas es declarar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que podemos dejar de hacerlas, ¿sí? Que podemos dejar de hacer esas o de tener esas debilidades. Proverbios 18:20. Vamos rápido a Proverbios 18:20 y dice así: Proverbios 18:20, cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Si nosotros vamos por ahí diciendo, no, es que no puedo, es que es bien difícil, es que, ay, no, esto como que no, pues entonces sí se nos va a hacer bien difícil, se nos va a hacer imposible y se nos va a hacer complicado. Pero si nos saciamos de decir, no, es que yo no puedo, pero si el Señor va conmigo y el Señor me fortalece, entonces yo voy a poder lograr hacer esto. Tenemos que tener objetivos y decir,
tengo que cambiar esto, ¿sí? Porque sé que a mi Dios no le gusta. Entonces, en el nombre de Jesús, lo voy a cambiar, ¿sí? Y yo creo que lo voy a cambiar porque Dios está conmigo. Ajá. Entonces, esa es una acción práctica, declarar con nuestra boca que vamos a poder rendir todas nuestras áreas, todos nuestros defectos, todos nuestros pecados al Señor y que vamos a poder cambiarlo porque Él está de nuestro lado. ¿Sí? También otra acción es creer que para Dios todo es posible. A lo mejor para mí no. Con mis fuerzas yo no hubiera podido hacer muchas o dejar muchas cosas de las que he dejado. Pero para Dios todo es posible y con Dios todo es posible, de verdad, hermano. Adicciones, pecados, perversiones que a veces ya tiene uno, pecados, no sé, grandes, ¿verdad? A lo mejor eres mentiroso, a lo mejor te gusta robar, a lo mejor, no sé, todo eso, de verdad, para Dios no es nada imposible, solamente Él necesita un corazón dispuesto y un corazón lleno de fe que crea que Él lo puede hacer. También es vivir una vida en el Espíritu. Hay que ponernos hábitos espirituales, hay que tener una hora de lectura bíblica, hay que tener una hora de oración, hay que tener una hora para estarnos llenando de la palabra, cambiar hábitos que teníamos o malos hábitos que teníamos y cambiarlos por hábitos espirituales. El tener una comunión con el Señor, hacer algo ya constante. También es llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. A veces vienen pensamientos malos y decimos, no, esto no lo puedo hacer, o no, es que yo soy un hipócrita, porque también es cierto, viene el diablo y nos bombardea. Acuérdense que el campo de batalla es nuestra mente, y viene el diablo y dice, ay, si tú estás diciendo, por ejemplo en mi caso, ¿no? Puedo decir, ay, tú estás diciendo que hagan esto y tú ni lo haces, ¿no? Eres un hipócrita, o vas y predicas y evangelizas a otros y en tu casa no lo haces, o vas y recordemos que todo eso viene de parte del Señor. Cuando el Señor nos manda a alguien a hablarle, no es porque nosotros ya seamos totalmente perfectos, sino es porque el Señor nos está pidiendo que hagamos tal circunstancia, ¿verdad? Pero también debemos de ser ejemplo y de ser testimonio, ¿verdad? Entonces, no debemos de creer las mentiras del diablo que dice, es que tú eres bien hipócrita. Sin embargo, caemos, ¿verdad? Hay veces que vamos bien, vamos bien y de repente caemos, pero también el Señor dice, 7 veces cae el justo, más 7 veces yo lo levanto. Y entonces debemos de levantarnos, no quedarnos ahí caídos, ¿sí? En decir, ay, es que ya le fallé al Señor. Sí, ciertamente le fallé al Señor, le pido perdón y Señor, levántame y vamos para adelante. Ajá. También es reconocer a Dios en todos nuestros caminos y todo hacerlo para Él, ¿sí? Y para agradarlo, tener en todo momento el pensamiento de agradar solamente a Dios, porque a veces queremos agradar a todo mundo, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Ay, es que si no, ¿qué van a decir? Ay, es que si no esto. No, todo lo que nosotros hagamos, vamos a hacerlo para agradar a nuestro Dios. Ajá. Y de esa manera nosotros vamos a poder tener una obediencia total, que es el punto número 5. Ajá. Y vamos a leer Romanos 6, del 15 al 19. Les voy a leer la versión, traducción lenguaje actual. Y dice, alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes han sido librados del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Y vemos cómo aquí, ¿verdad? Nos dice quién éramos nosotros. Éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque nos dedicábamos a pecar, porque el dueño de nuestras vidas era el diablo, ¿verdad? Pero ahora, a partir de que tú y yo reconocimos a Jesús en nuestras vidas, le entregamos nuestra vida, entonces Él ya tiene
hay, ¿verdad? Nuestra acta. Decía un pastor, Dios ya nos compró y nos compró a precio de sangre, y esa acta de pecados, esa acta de decretos que tenía el diablo en contra de nosotros, el Señor la pagó, ¿sí? Y la rompió, mira, y la tiró al bote de basura y dijo, a partir de hoy tú vives una vida nueva, ¿sí? Y de ti, de mí depende si vivimos esa vida recta, correcta, esa vida en Cristo Jesús, o simplemente creemos. A veces nosotros mismos nos engañamos y creemos que estamos sirviendo a Dios y que le pertenecemos a Dios, pero si tú y yo no hemos dejado de hacer lo que antes hacíamos y solamente asistimos a la iglesia y aún servimos, pero no hemos dejado de vivir como vivíamos antes, pues déjame decirte que entonces no estamos sujetándonos al señorío de Jesús y no estamos siendo obedientes a su palabra. Y es necesario que el día de hoy tú tomes una decisión, ¿sí? Y que decidas para quién es tu obediencia y tu lealtad. Porque a veces dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? A veces creemos que Dios es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Señor, pero no lo demostramos con nuestros hechos, no le demostramos con nuestra forma de vida. Entonces yo te pregunto nuevamente, ¿para quién es tu obediencia y tu lealtad? Es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina al que en realidad servimos. Repito esta frase. Es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina al que en realidad servimos. Qué fuerte. Porque, repito, podemos decir que somos cristianos, podemos seguir viviendo de una manera que antes vivíamos, pero seguimos viviendo de la misma manera. No servimos al Señor, no reconocemos, no tenemos una vida diferente. Entonces, pues vemos cómo nosotros no estamos obedeciendo realmente a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que realmente el Señor es nuestro Dios y al que servimos? Pues con nuestro testimonio. Entonces yo te invito a que recapacitemos sobre este tema y si no hemos puesto al Señor Jesucristo en primer lugar en nuestras vidas, pues que sea Él, ¿verdad? El que nos redarguya y que le pidamos perdón y que a partir del día de hoy nosotros podamos corregir nuestros caminos. Y que nos ayude a reconocerlo como nuestro Señor y hacer lo que Él nos está pidiendo, ¿sí? Él nos dice que tengamos un corazón dispuesto para Él, para amarlo, para que nosotros tengamos un caminar correcto. Sé que es difícil, ¿verdad? Y sé que muchos le hemos fallado al Señor, pero a partir del día de hoy, Señor, nosotros decidimos que nuestra lealtad es para ti, porque tú hiciste ese sacrificio por nosotros, porque gracias a ti podemos tener una vida eterna, porque gracias a ti tenemos una promesa, porque gracias a ti, Señor, hemos experimentado un cambio en nuestras vidas, una transformación. Y te pedimos, acompáñame a hacer una oración y pedirle al Señor esa voluntad, ¿verdad? Y ese dominio propio. Papito Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tema y el día de hoy queremos reconocer primeramente nuestras fallas, queremos reconocer que si bien no te hemos obedecido al 100, Padre, el día de hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios y te queremos aceptar como el Señor de nuestras vidas, y el día de hoy
hemos conocido que si nosotros hacemos esto, te cedemos nuestra vida. Tú eres y te conviertes en nuestro propietario, Señor, en nuestro Señor. Y el día de hoy queremos entregarte nuestras vidas, la vida de nuestra familia y pedirte perdón porque hasta ahora a lo mejor no lo hemos hecho de la manera correcta, Padre. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a ceder, Señor, nuestra voluntad, ayúdanos a tener en nuestras vidas ese conocimiento pleno de quién eres tú, Señor, para podernos sujetar y obedecernos a ti. Gracias, Padre, porque tú nos das nuevas oportunidades cada día y tú no nos juzgas, Padre, y al contrario nos invitas a arrepentirnos. Y el día de hoy, Señor, te reconocemos como nuestro Padre y te pedimos que nos podamos sujetar a tu señorío, Señor, que nos ayudes a dejar todos los malos hábitos, todo lo que no está, Señor, conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, el día de hoy este ha sido nuestro tema y damos gracias a Dios porque Él habla de una manera impresionante a nuestras vidas y siempre nos invita a reconocerlo en nuestras vidas y a tener ese perdón para poder seguir adelante y lejos de que este tema te haga sentir mal, hermano, este tema es para presentarte quién es Jesucristo en tu vida, que le debemos mucho y que debemos obedecerlo en todo y que si hasta ahorita no lo hemos hecho, esta es una buena oportunidad. Y si tú no has reconocido al Señor en tu vida, yo te invito a que lo hagas ahora, a que lo decidas ahora y que a partir del día de hoy tu caminar sea con el Señor. ¿Sí? Y pues bueno, esto ha sido todo y te seguimos invitando a que nos sigas por YouTube o por Facebook. En la página de Centro Cristiano Tizayuca. Te damos gracias, te mandamos un abrazo y pues hasta la próxima.